Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Realidades. Hoy tenemos un programa bastante interesante, un poco más largo de lo normal, porque tenemos dos entrevistas que realmente nos van a dar luces muy interesantes sobre dos temas distintos. Vamos a entrevistar a Sixto Pascual, uno de los más importantes ufólogos del mundo, peruano, por supuesto, quien incluso asegura haber tenido viajes a otros planetas en naves y a través de portales dimensionales. Una persona muy reconocida, como ya se los dije a nivel mundial, con quien conversaremos básicamente una hora sobre este tema que es realmente apasionante y también muy interesante. Para el que crea o no crea, pues aquí tenemos nuevas luces porque hemos hecho no solamente una entrevista desde un ángulo un poco distinto a como normalmente se la hacen a Sixto Paz Wells, sino que también tenemos la información normal que él nos da y también nos abre puertas hacia el de repente creer o al menos dudar sobre la existencia de seres en otros lados del universo. Una entrevista que realmente no se la pueden perder, está interesantísima. Además de esto, estaremos conversando con Álvaro Mangino, otro de los supervivientes de la tragedia de los Andes del año 1972. Ya hemos entrevistado anteriormente a Daniel Fernández, a Antonio Vicintín, y ahora nos llega el turno de poder apreciar esta historia desde otro ángulo. Álvaro Mangino fue una de las personas que sufrió una fractura doble, tibia y peroné, durante el accidente en donde este avión se estrelló en parte de la cordillera de los Andes y al final acabó con la vida de mucha gente, sobreviviendo solo 16 personas. Álvaro estuvo en uno de esos casos de supervivencia. Debieron de alimentarse con la carne de los fallecidos en este accidente y lograron sobrevivir. ¿Qué enseñanzas nos trae Álvaro Mangino a través de esta gran experiencia de vida? Todo esto también en una entrevista que veremos más adelante aquí en nuestro programa. Y antes de anunciarles a nuestro primer invitado, tenemos que comentar sobre un asunto que como que ha escandalizado un poco el aspecto político nacional. Y ya no estamos hablando del tema de la subida del dólar, la subida de los precios, los dimes y diretes entre el gobierno y el señor Velarde, quien aún está allí, como que en el limbo de la presidencia o no del Banco Central de Reserva, lo cual sigue haciéndole daño a nuestro país en materia económica. Sino básicamente por este viaje de representación peruana a una de estas cumbres latinoamericanas que por lo general no sirven para nada, pero que protocolarmente por lo menos hace destacar un poco a veces algunos países. La vestimenta es algo de lo cual normalmente nosotros no nos preocupamos. Yo les confieso, yo no tengo un gran ropero ni un gran armario. Ustedes me verán por lo general con las mismas prendas de vestir entre programas y no tengo por qué sentirme avergonzado de eso. No tenemos la posibilidad, pues, de repente de tener un auspicio o de repente de tener el suficiente dinero para estar comprándonos ropa en tiempos en donde lo más importante es la subsistencia. Pero lo cierto es que si bien yo no voy a criticar la vestimenta ni del presidente ni de la primera dama, este es un acto protocolar, un acto en el cual se tiene que guardar ciertas formas, sobre todo si eres presidente. No se trata de personas como nosotros. Esta no es la historia de Jack Dawson en el Titanic, en donde debió de acudir a una cena de gala con un traje prestado. Estamos hablando de alguien que representa a una nación, que representa a una patria, que representa a un estado, a un país. Y también su esposa hace exactamente lo mismo. Yo voy por otro lado, yo no voy por el lado de criticarlos por la vestimenta. La verdad es lo que menos importa en este momento. ¿Por qué? Porque para empezar este gobierno nos está llevando al desastre en poco tiempo. Aquí ya no se trata de que hay que dejarlos trabajar, que pobrecitos, que son humildes, que me representan porque son andinos como yo o porque provienen de un estrato socioeconómico muy bajo. Yo creo que esas son estupideces. Discúlpenme, y con esto yo no le digo estúpida a la persona que piense así, sino que me parece que son estupideces en el sentido en que con eso no se consigue un gobernante, con eso no se consigue una buena persona que esté capacitada necesariamente para gobernar un país, ni siquiera para gobernar un centro poblado o una municipalidad. No estamos hablando de que por eso alguien tiene que ser electo presidente, alcalde, gobernador o lo que sea.
Se trata de un conjunto de cosas que nosotros los peruanos hasta el momento no hemos sabido reunir para poder analizar, que es otro tema por el cual nosotros siempre terminamos perdiendo. No tenemos capacidad de análisis y si la tenemos de repente no la aplicamos. Entonces yo no voy por la vestimenta, yo no voy por el lado de que nosotros tenemos que elegir por resentimiento, por complejos o porque no nos hemos sentido representados antes. Aquí el tema no pasa por eso, el tema pasa porque no somos capaces de poder comprender la realidad como es y de hacer prevalecer cosas. Entonces, si nosotros decimos tal o cual no es bueno, ¿por qué no participamos? Ese es el problema, que participamos como la última rueda del coche en el sentido en que nos limitamos a votar y votamos muchas veces por odio, muchas veces porque creemos de que no nos han reivindicado, que no nos están tomando en cuenta y que alguien con, no sé si capacidades, pero sí por lo menos una situación aparentemente similar o igual a la nuestra, tiene que gobernar. Es decir, nosotros quisiéramos tener a alguien como quienes hablan para poder estar en el gobierno o estar de repente en algún municipio o sentado como gobernador regional o como congresista. Así no se elige. Vamos a seguir eligiendo mal de esa manera. No se trata de la ropa, se trata de las capacidades. No se trata de la procedencia, se trata de las capacidades. Pero principalmente también se trata de una relación directa entre las capacidades, las buenas intenciones basadas en un proyecto, en un plan y no en el ideario prestado de un sujeto marxista, leninista, dice mariateísta, pero sus estrategias son maoístas, como Cerrón, por ejemplo, y la gavilla de gente terrorista que está alrededor de él, pero también ya instalada en el gobierno, sino también de la honestidad que pueda tener esta persona. Y Pedro Castillo nos ha ido mintiendo a lo largo del tiempo. La gente de izquierda sigue hablando de que tiene las manos limpias, de que se trata de una persona que no tiene manchas, cuando ya sabemos que tiene muchas denuncias a lo largo del tiempo por varias cosas, entre ellas por fraude electoral. Más allá del tema, podemos seguir criticando a Pedro Castillo en cuanto a sus mentiras. Se descubre que que casi nunca enseñó, que estuvo con licencia sindical, etcétera, 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 y se destapan cosas del tiempo que lo hizo famoso con la huelga magisterial del 2017. Bueno, este producto, llamado Pedro Castillo, es un producto inventado por el fujimorismo, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque para comenzar la huelga no era de él, no era de esta agrupación Conare Movadef, que está comprobado que es así. O sea, no nos vamos a seguir chupando el dedo con el tema de que sindicalmente la cosa fue porque él fue del SUTEP. Se demostró y se dijo en ese tiempo también de que él no pertenecía al SUTEP. Por eso el gobierno no quiso tratar con él por la simple razón de que no era sindicalizado. Entonces, ¿cómo vas a tratar con alguien que no está sindicalizado? Bueno, la gran fuerza que movilizó él fue la fuerza basada, obviamente, en las organizaciones que maneja Movadef, o sea, Sendero Luminoso, que son más de 30 a nivel nacional y que son activas. Lo peor es que la mayoría de los profesores que estuvieron allí son profesores no cualificados para poder brindar clases, para trabajar en el magisterio, para enseñarle a nuestros hijos y a los hijos de muchos más. O sea, no estamos hablando de gente que realmente haya luchado por algo que valiera la pena. Dos, si el fujimorismo a través también de una emisora y canal de televisión y periódico de cobertura a nivel nacional que lamentablemente hinchó precisamente por el fujimorismo para petardear a PPK en esos años nefastos en donde esta señora acá, o sea Keiko Fujimori, buscó que tumbarse ese gobierno, pues obviamente Pedro Castillo no hubiese cobrado la relevancia que cobró en su momento y probablemente no hubiese sido candidato de Vladimir Cerrón y tampoco hubiese tenido las posibilidades que tuvo para llegar a ser presidente. Entonces, el fujimorismo lo que hizo fue llevarlo al Congreso, en Becerril, con otra gente más, etcétera, y lo pusieron en vitrina, igual con esa emisora, con ese canal de televisión, bastante exitoso, por cierto, y lamentablemente crearon un monstruo. Así es, pues. La misma Keiko creó a su bestia negra. Y el tema aquí es que la huelga cesó en otros lugares. El SUTEP acordó que esto acabase, pero ellos siguieron y siguieron asusando a la población y asusando a ese grupo de profesores. Yo digo profesores porque maestro les queda bastante grande. Y lo cierto
es que si esto no hubiese pasado, si el fujimorismo no hubiese aprovechado esto, seguramente Pedro Castillo seguiría con su constructora o de repente con el tema de pedir licencias fuera de sindicato, y hoy el FENATE no estuviese buscando su inscripción como partido político y no hubiese recibido la autorización express para ser sindicato de los profesores a nivel nacional. Entonces, no tendríamos a Senderos a puerta de ser partido político otra vez como lo intentó a través del Movadef. Y no tendríamos tampoco ministros terroristas o ligados al terrorismo. Y no tendríamos un montón de cosas que son negativas, como las designaciones a dedo para ciertos funcionarios que no deberían de estar allí porque no tienen la calificación. Y no tendríamos tampoco esta incertidumbre en cuanto a materia económica y un alza de precios tan desmedida como la que tenemos ahora. Esto no es producto de la izquierda, no es un bombardeo, perdón, no es producto de la derecha, no es un bombardeo de la derecha por estar resentida de no haber ganado las elecciones. En buena hora, yo lo dije, después de esto, lo bueno es que Keiko al final no fue presidenta del Perú. Eso quizás fue el resultado simbólico más positivo de todo esto. Y ojalá que con esto se le acaben las ganas de postular ni siquiera para ser presidenta del Comité de Vaso de Leche. No lo será, porque no es pobre. Pero el detalle es que aquí se eligió mal una vez más. Y la izquierda sigue engañando y sigue dándonos lecciones de cómo manipular a un pueblo. Lo ha hecho toda la vida. No tiene ética, no tiene nada. Y su plan sigue siendo exactamente el mismo. Obviamente, si queremos la destrucción de nuestro país, ya lo tenemos servido en bandeja. No queda otra cosa que ser vigilantes con esto y ciudadanamente participativos para que no nos sigan pintando la cara. Porque las cosas que están haciendo hoy no son nada comparadas con lo que viene adelante. Ahora, ¿por qué yo no critico la vestimenta del presidente ni de la primera dama? Primero porque es una cosa que no tiene sentido. Nosotros a lo largo de estos últimos años nos hemos demostrado que vivimos en una república bananera. Es la verdad. Todos los hechos políticos sucedidos en los últimos años nos han demostrado esto. Y no me refiero necesariamente a la corrupción. Me refiero a cómo se ha ido eligiendo las autoridades, pero principalmente a cómo se ha dado la convulsión política. A la señora Keiko, pues le reventó literalmente que le ganase en las elecciones por 40.000 votos con PPK. Y entonces no paró, no cesó hasta tumbarse el gobierno. Aparece el señor Vizcarra y parece el buen vecino de la cuadra y al final de cuentas, miren lo que pasó con él. Pero después aparece otra vez la clase política y hoy que quieren reivindicarlo por ese tema, el señor Merino, con algo que no debió de haber pasado. Dentro de un soporte legal se terminó acabando con el gobierno de Vizcarra, que para mí debió de haber terminado al final para que se terminase de comer él mismo lo que creó. Y hoy tendría más problemas judiciales de los que tiene. Yo creo que no se entendió esa figura. Y lo de Merino fue intentar al caballazo ser presidente. Se notaba, era evidente, pero ese tema ya pasó. Sin embargo, fue una vergüenza a nivel internacional todo lo que ocurrió. La revuelta que sacó a Merino también. Obviamente, muchos jóvenes fueron utilizados, manipulados, pero muchos de ellos sabían a lo que iban. Yo, la verdad, discúlpenme, he dicho que no, hace tiempo dije que no iba a ser políticamente correcto. No me parece que se eleve tan fácilmente a la categoría de héroe a dos muchachos malcriados como Brian y como Inti. Yo sé que mucha gente me va a odiar por lo que estoy diciendo, pero que se comprobó pues que lamentablemente no eran personas ni derechas ni tampoco personas que tuviesen un buen presente antes de su muerte. Se lamenta la muerte de personas como ellos tan jóvenes que pudieron de repente haber mejorado sus vidas, pero sus vidas tampoco fueron entregadas por la democracia, porque hasta el momento no se sabe realmente quién acabó con sus vidas. Lo que sí les digo es algo, a la izquierda siempre le encanta tener muertos para hacer y crear mártires, y también para poder conseguir lo que les parece. Créanlo, en nuestro país no hubo 200 años de derecha, hubo 200 años de convulsión política, hubo 200 años en donde la joda por parte de las clases políticas en general fueron minando a nuestro país
hasta llegar a lo que ahora tenemos. Pocos países se han jodido como el nuestro y pocos pueblos se han quedado como nosotros sin aprender de esas lecciones. Y yo creo que nosotros, así como seguimos y con esta generación nueva, que la verdad de la cual yo no me siento muy esperanzado, pues lamentablemente vamos a seguir, creo, en lo mismo si no tomamos conciencia ni participación para mejorar las cosas como nos las han presentado y como están en este momento. No sabemos enfocar la realidad. Recurrimos a lo que tenemos y lo aceptamos aunque renegamos de él. Así no vamos a poder salir adelante. Podría hablarles más, pero tenemos un programa largo, así es que seguramente comentaremos de esto más adelante. Y espero que se comprenda y se interprete bien mi comentario y no se tome como que va de la mano de una ideología o de una doctrina política. Estoy opinando como me parece que son las cosas y cómo hemos ido desarrollándonos y comportándonos a lo largo del tiempo. La izquierda nos viene gobernando subrepticiamente desde hace buen tiempo. De verdad, no es la derecha quien está al mando. Esta izquierda caviar y parte izquierda progre nos ha venido gobernando desde hace varios gobiernos, desde hace varios presidentes, para que se comprenda mejor. Solamente que los caviares se acomodan a lo que mejor les parezca. No están yendo hacia el golpe de Estado porque saben que podrían perderlo todo. Son muy camaleónicos, son muy versátiles para muchas cosas. Se adaptan como un fluido y ahí están. Por algo hoy están detrás de Pedro Castillo, asusando y buscando que copar lugares que, si fuese por Cerrón, si hubiese ganado la presidencia hace rato, ya estuviesen fulminados, exterminados de lo que viene a ser los aparatos gubernamentales. Felizmente no fue así, porque con Cerrón sería peor. Sin embargo, Cerrón directamente me refiero. Sin embargo, yo les digo, no critiquemos la vestimenta. Ya tenemos suficiente con lo que hay. Déjenlos a ellos. Ellos lo que están haciendo es colocar maniobras distractivas para que nos olvidemos de que detrás hay una constituyente, que detrás hay un intento de tomar el Estado, la propiedad privada. ¿No? Hay varias intentonas de que esto se acabe y me refiero al progreso del país y que la izquierda haga lo que le dé la gana, desde afuera hacia adentro. No es desde adentro hacia afuera, porque estas ideas y estas cosas vienen de afuera, señores. Aquí hay un lugarteniente que es Cerrón. De afuera vienen las órdenes. Ya lo verán. Se advirtió todo esto en elecciones. No lo creyeron. Esto es lo que tenemos. Bueno, a ver si se animan a combatirlo. No me interesa lo que diga Hildebrand. Se lo respeta por sus pergaminos como buen periodista, por lo que hizo en contra de la dictadura de Fujimori en su momento, pero después de eso, Hildebrand es alguien que nos demuestra mucha variabilidad entre las cosas y ya no representa una referencia de algo totalmente neutral. Pero yo lo comprendo en el sentido en que hoy por hoy, como están las cosas, ya no se puede ser neutral, ya no se puede ser imparcial. Se tiene que tomar una postura sobre algo porque el destino de nuestro país no va hacia la imparcialidad, va hacia el desastre. Así es que, amigos, bienvenidos a Realidades. Hoy vamos a comenzar con una entrevista muy interesante al señor Alfredo Zurita, quien es el coordinador regional de Renovación Popular. Sí, pues el partido de Rafael López Aliaga, el conocido Porky, que pareció que tambaleaba este partido, parece que se está reorganizando. ¿Qué es lo que ellos buscan? Bueno, nos sorprendió algo. Ellos no se consideran de derecha. Bueno, están buscando me dice, buenas personas, a buenos vecinos, a gente con buenas intenciones para las elecciones primarias y entonces presentar candidatos que realmente tengan interés de cambiar y mejorar las cosas en nuestra región. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Todavía hay bastante pan que rebanar, un poco más de un año para las elecciones del 2 de octubre del 2022. Pero esta entrevista creo que arroja ciertas luces de la orientación hacia dónde va este partido. De esta manera empezamos Realidades para esta edición y para esta semana.